Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a analizar Henkel, Dropbox, Ferrovial, Repsol, Grifols, ACS y EIAG, como os prometí ayer. Vamos también a ver las posiciones de Ferrovial, a ver lo que le ha pasado. Y antes de nada me gustaría recordaros, por favor, que compartáis el vídeo porque es muy importante para los creadores, los nuevos creadores, que llegue al mayor número de personas para poder tener cierto movimiento de visualizaciones, si no es imposible. Ya sé que lo digo en todos los vídeos, ya sé que a lo mejor soy un poquito pesado, pero es muy importante que compartáis en los foros de economía de las acciones que toquemos, porque si no, no hay manera. Me gustaría que este vídeo, entre todos, consiguiésemos que se vea, que tenga 3000 visualizaciones, que ese sería un punto de inflexión bastante importante para el canal. Pero es que nos estamos quedando en 2200, 2100, 1800, depende del vídeo, ¿no? Pero en una semana es muy difícil de pasar de 2000 visualizaciones y es una pena que llegado a este punto tengamos que decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo qué sé. Bueno, lo dicho, si no te has suscrito ya, por favor, pulsa aquí el botoncito de suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comparte, como ya te estoy diciendo, y dale un like si te gusta este tipo de vídeos. Vamos a empezar con la primera acción, que es Henkel, que nos la pedía, a ver que lo tengo por aquí apuntado, que si no se me olvida. Nos lo pedía Juan74. Ayer le trajimos otro vídeo a Juan74 que se me olvidó comentarle. Desde aquí le mando un saludo. Y bueno, pues hoy le traemos también Henkel, ¿verdad? Esta empresa alemana está muy bien por el sector en el que se mueve, pero fijaros lo que os he comentado en muchas ocasiones. Cuando veáis un gráfico con esta curva, no depara nada bueno. ¿De acuerdo? Siempre que veáis una trayectoria de esta forma, no depara nada bueno, porque normalmente este tipo de trayectorias conllevan distribución de las manos fuertes. Ellos llegan a un punto donde mantienen artificialmente el precio para vender el mayor número posible de acciones y se forma este tipo de comportamiento. Otro muy diferente es el ascenso en línea recta y luego una rápida corrección donde ahí no hay forma de distribuir para luego seguir subiendo. Eso es otra cosa. Esto es un gráfico muy diferente. A pesar de haber buenas noticias, a pesar de haber buenos resultados, a pesar de la noticia que sea en este punto, fijaros que este gráfico no depara nada nuevo, nada bueno. Y entonces después de la típica subida por la noticia X, la que sea, habiendo cortado a la baja la de 50 por debajo de 200 sesiones, para volver a cortar hacia arriba, fijaros cómo al final corta la baja por la falta de fuerza y ya el precio se derrumba. Y todos los rebotes que hay es porque el precio se aleja de la media de 50 sesiones. Nada más. Nada más. Y fijaros que el precio ya se ha acercado bastante al precio de la caída del COVID-19. Cuidado. Fijaros, ¿dónde estamos? Marca un mínimo de 60 euros y llegó aquí a 69,50. Ahora mismo está aproximadamente en 72 euros y medio aproximadamente. Bueno, ¿y cuáles son las señales de distribución en este gráfico? Pues fijaros, máximos en el MAC decrecientes y máximos crecientes. Aquí ya podemos observar un gráfico que no es nada bonito, tanto en el MAC por su divergencia bajista como en el típico gráfico. Así que mientras no dé ningún tipo de señal esta empresa está mal. ¿Por qué? Porque los mínimos en esta bajada, que podríamos intentar ver una divergencia, no lo hay. Este mínimo y este mínimo cada vez es más pequeño y el que acaba de marcar estos días es todavía más pequeño. Luego no hay ningún tipo de divergencia bajista. ¿Y eso qué significa? Que a pesar de que es un buen sector, es una buena empresa y es alemana, que dice mucho, bueno, pues estamos en una situación en la que seguramente irá a visitar mínimos, porque ha roto todos los soportes, no hay ningún retroceso de Fibonacci, no ha respetado ningún soporte de Fibonacci, se ha caído siempre con energía además, con bastante volumen, así que todavía no observamos ningún tipo de divergencia, ni oculta ni directa. No hay nada que decir sobre esta empresa de ningún punto de compra. Ya veremos lo que ocurre cuando se acerque a los 60 euros, pero no tiene muy buena pinta. Dropbox, que nos la pedía, Smiljek, digo yo que se pronunciará así, S-M-E-E-L-Y-E-K. Desde aquí te mando un saludo. Y bueno, nos pedía Dropbox, que ya la hemos traído en alguna ocasión, del Nasdaq, y hablábamos de una fuerte resistencia que había tenido
del año 2018, donde chocó con ella directamente y a partir de ese momento no mostraba ninguna fortaleza. Fijaros aquí cómo chocó en un par de ocasiones y luego ya fue marcando máximos decrecientes. Cuando ya parecía que se iba a recuperar en $31,50, habiendo hecho dos máximos consecutivos, parecía que quería volver otra vez a intentarlo, se cae con muchísima fuerza, con muchísima fuerza, y fijaros ahora, ha roto, ha dormido por debajo del 50% de Fibonacci. ¿Qué os digo yo siempre? Que tú un soporte de un retroceso de Fibonacci lo puedes atravesar en el mismo día, como aquí. ¿Lo veis? Voy a aproximar el gráfico. Como en esta ocasión, que lo apuñala, que dicen los expertos, esto significa apuñalar, que es bajo momentáneamente en el mismo día y subo otra vez durmiendo por encima del soporte, ahí no pasa nada. El problema es aquí, cuando duerme, en esta vela como es verde no tampoco cuenta. El problema es aquí, cuando duermes por debajo de ese soporte. Ese es el problema. Cuando tú perforas un soporte y duermes debajo de él, lo siguiente es el siguiente soporte, no hay duda. O mucha fortaleza tiene que tener los días siguientes por alguna noticia, resultados, algo inesperado, un contrato, una compra, una OPA, yo qué sé, cualquier noticia positiva. Si no hay ninguna noticia, que no tener noticias es mala noticia, por supuesto, pues se va al siguiente soporte. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, teníamos una línea de tendencia así un poquito dibujada de la forma que a mí no me gusta, por cierto la tengo que corregir, seguramente por algún botón que he tocado yo. Ahí está. Y vemos que esa línea de tendencia se aproxima mucho temporalmente al soporte del 38,2 de Fibonacci. Ahí va a ser un punto de inflexión. Seguramente se tirará 2 o 3 semanas con el precio cada vez más abajo, tocando el soporte, y hasta ese punto no sabremos lo que va a hacer. En cualquier caso, si duerme por debajo, es decir, en una vela roja, duerme por debajo del 38,2, lo más probable es que se vea el siguiente soporte y esta línea de tendencia, que ya sabéis que a mí no me gustan nada porque son muy facilitas de dibujar y su significado es bastante escaso, puede seguir la bajada a precios de la crisis de la pandemia. Así que mucho cuidado, ¿de acuerdo? Con Dropbox, este punto al que se acerca en las próximas 2 semanas va a ser muy importante. Como veis, no tiene absolutamente ninguna divergencia alcista, todo lo contrario, estaba marcando máximos crecientes con máximos en el MAC decrecientes, luego ya indicaba debilidad, y en este punto de aquí, pues ya sabemos, ha habido una gran distribución y eso provoca caídas bastante fuertes en el sector, como en todos los casos, ¿verdad? No sabemos si hay malas noticias, lo que sea, pero aquí ha habido una gran distribución porque vemos una caída paulatina del volumen. ¿Os fijáis aquí cómo cae el volumen? Pues eso significa distribución. Ya sabéis que tengo algún vídeo tutorial donde explicamos el comportamiento del volumen, las divergencias y demás, y este comportamiento del volumen donde se seca paulatinamente es una gran distribución. Además ya vemos que la media de 50 sesiones corta la baja de 200, lo cual es muy mala señal y más tan cerca de este soporte. Vamos con Ferrovial, que ha tenido hace unas horas, comunicaron un macrocontrato para hacer un par de carreteras en Texas, creo que fue, por 142 millones o algo así. No estoy hablando de memoria, no me haga mucho caso porque igual son 148 millones y yo 142. Pero bueno, el dato es que ha tenido un contrato nuevo. Ya sabéis que este tipo de empresas que se dedican a la construcción tienen un margen escaso, muy escaso de beneficios, donde tienen que invertir muchísimo dinero para ganar muy poco. Os pongo el caso de San José, donde me parece, el Grupo San José, que me parece que tiene estos 9 meses ha tenido un beneficio del 1,5% del dinero facturado. Es extremadamente escaso, muy escaso, a pesar de ser buena empresa y tener mucha caja con deuda controlada, es muy escaso. Sin embargo, estamos viendo que a pesar de este movimiento alcista, ha habido una corrección hasta el 61,8 y no es broma ni es coña, pero es que se ha parado ahí. Se ha parado ahí. Por eso os digo que los retrocesos de Fibonacci son unos indicadores excelentes, pero muy buenos. Bueno, ¿qué podemos decir de este comportamiento? Bueno, pues aquí ya podemos apreciar cierto comportamiento extraño. Fijaros que dos velas de volumen, estas dos señales de volumen tan gigantescas, y sin embargo no se ha movido el precio. Esto nos indica algo, ¿verdad? Nos indica distribución. Si está en un soporte, nos podría indicar compra de manos fuertes y por lo tanto subida.
Pero estando aquí tan alto, porque fijaros que el precio, estamos hablando que prácticamente ha duplicado el precio de la crisis, perdón, estaba aquí, casi llega al precio precrisis y fijaros en el primer impulso prácticamente ha subido un 50% desde ese primer impulso, o sea, estamos hablando de precios altos. Estamos hablando de precios altos. ¿Por qué? Porque la economía no se ha recuperado y estas empresas dependen fuertemente de la economía, aunque tengan un sector muy diversificado por todo el planeta, que eso está muy bien, pero también son muy débiles a las monedas. Cualquier problema con una moneda le puede hacer pues temblar las cuentas. Fijaros que ahora mismo lo que ha hecho es empezar a marcar ciertas debilidades. Estas señales del volumen de aquí no me gustan un pelo, son muy feas. Y luego ha abierto a la baja con un gap bajista con un volumen irrisorio, no os creáis que es un volumen llamativo, con lo cual puede ser una señal de cerrarse pronto el gap. Siempre os lo digo, si los gap tienen poco volumen, se cierran pronto. Si tienen mucho volumen, se tardan mucho en cerrar, pero se van a cerrar. Y fijaros ahora cómo recupera el precio y parece ser que quiere ir hasta esta zona, hasta los 26.64, para cerrar ese gap. Nada más, yo no le veo más fortaleza. Los máximos son decrecientes y el MAC todavía no se ha recuperado. Parece que se quiere cerrar al alza cerca del cero, con lo cual siempre es buena señal, pero no podemos hablar de datos positivos. Fijaros que aquí tenemos un máximo del MAC en este punto y otro máximo más bajito en el MAC en este punto, lo cual está marcando una divergencia claramente bajista. Estamos en Ferrovial, tenemos todos los puntos mal. Por cierto, ¿qué me pedía Ferrovial? Que yo creo que no lo mencioné. A ver, que lo tengo por aquí apuntadito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues no te veo. Mira que lo tenía yo aquí apuntado. Ferrovial, Antonio. Aquí te tengo. Sí. Bueno, pues Antonio, cuidado con Ferrovial porque está marcando debilidades, ¿de acuerdo? Seguramente irá a cerrar este gap, pero lo más probable es que se vaya a visitar por la fuerza y debilidad del movimiento. Aquí ya me la juego y seguramente irá a visitar los 22,50 €, que es el 38,2 de Fibonacci, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado. Repsol, bueno, pues estamos viendo un movimiento al alza del petróleo bastante importante debido a que aquí hay un mamoneo que te mueres por el petróleo y esto se explica muy fácil para los nuevos del canal, que ya sabéis que yo tengo un afán por enseñar, ¿vale? Yo no os voy a vender nada, yo lo que quiero es que vosotros seáis vuestros mejores analistas. El petróleo en el mundo se produce y se consume. Hay países que tienen reservas porque son productores y tienen grandes reservas y otro como España que no produce pero tiene reservas. Bien, ¿cuál es el problema del petróleo? Que alcanzando unos precios tan elevados, pues fastidia un poquito la economía, porque el petróleo, pues claro, es una fuente de muchos productos y de muchas formas de energía que afectan, su precio afecta directamente a la producción económica, bajando la producción y aumentando los costes. Y eso tiene un nombre, se llama inflación. ¿De acuerdo? Un aumento de la inflación siempre es malo. Ha habido una serie de países como China y Estados Unidos principalmente donde han dicho hasta aquí hemos llegado, vamos a coger nuestras reservas petrolíferas y las vamos a sacar al mercado para intentar bajar el precio. Cuanto más producto haya a la venta, más baja el precio. Pero claro, aquí hay una serie de países que no dependen de la producción de productos y de bienes de consumo, sino que dependen de la producción de petróleo y han dicho, y una leche. Porque cuanto más caro esté el petróleo, más gano yo. Entonces aquí hay un tejemaneje en el cual la OPEP está diciendo, está diciendo aquí hay que producir más petróleo, pero cuidado, me interesa que estén los precios altos. Y Estados Unidos ha dicho, sí, sí, tú ganas dinero, pero yo necesito que los precios bajen, porque así es imposible de controlar los precios de los productos. Así que hay una serie de choques y lo que ha dicho ahora la OPEP es que, bueno, pues va a controlar un poquito la producción de petróleo, pero no tanto como lo esperado y entonces ahora se ha habido un repunte del petróleo. Bien, pues ese repunte del petróleo le ocasiona a Repsol siempre unas buenas subidas. A pesar de tener este precio de petróleo que creo que está rondando los 74 €, si no recuerdo mal, el beneficio que le va a causar a Repsol va a ser enorme. Fijaros que en el último trimestre, en el tercer trimestre de este año, con precios que alcanzaron los 83 dólares, o sea, perdón, 83 €, le generó unos ingresos extraordinarios bastante buenos a Repsol que hace muchos años que no se veía. Así que fijaros ahora que tenemos un precio un poquito inferior, pero llevamos muchísimos meses con el precio al alza. Fijaros que en el tercer trimestre el precio del petróleo estaba bajo,
y empezó a subir tocando máximos. Pero es que ahora lleva niveles altísimos durante mucho tiempo. Pero además se suma también el precio del gas, que está muy elevado. Así que Repsol seguramente irá a tocar máximos en este canal en torno a los 12 euros por acción, seguramente, las próximas semanas. Si aprovechamos también el rally de Navidad, a ver si se produce, porque hay ciertas dudas. Hay expertos americanos que dicen que sí, que será a partir de la segunda quincena de diciembre hasta el final de enero. Quién sabe, ¿verdad? Pues seguramente a finales de diciembre estará tocando los 12 euros por acción en este canal. Este gap de aquí, que correspondía a esta zona de aquí más o menos, ya se da por cerrado. Lo he modificado y lo he puesto como este gap de aquí que dejó al alza el otro día. Perdón, hasta aquí. Lo he puesto sin querer. Hasta ahí está el gap. Esta vela no cuenta, sino esta de aquí. Y este gap lo podemos dar por cerrado porque con estas dos velas que he dejado durante estos días lo ha cerrado perfectamente. Así que este lo quito. Ya solo tenemos este gap por cerrar, y este de aquí que ya veremos hoy. No me atrevo a poner el gap porque depende de lo que vaya a hacer hoy. No sabemos si va a bajar hasta los 10,25 y luego continuar subida. Ya veremos. Zona muy importante es rebasar con volumen y fuerza la media de 50 sesiones, que todavía le queda un pelín. Vamos con Grifols, que me lo pedía el otro día un suscriptor que me hablaba sobre qué es lo que le pasa cuando pierde el 15.30, me parece que me dijo que era un soporte. Digo, bueno, pues lo que os digo siempre, no le hagáis caso a ningún analista, y menos a gente como yo que no tenemos una pequeña idea, pero tampoco somos muy expertos. Hacerle caso a Fibonacci, que de esto sabe mucho. Hacerle caso a vosotros, que tenéis que ser vuestros mejores analistas. Tenéis que observar lo que está sucediendo. Y bueno, como ya he comentado algunas veces, Grifols es una empresa buena, que está en un sector estupendo de hemoderivados, ¿verdad? Todo lo que es para los nuevos en el canal, pues todo lo que tiene que ver con derivados de la sangre. Y bueno, pues es la primera empresa de Europa en este sector. La primera, acaba de comprar una alemana endeudándose con bonos a no sé cuántos porrones de años, con lo cual el endeudamiento no le afecta demasiado, ¿vale? Siempre le afecta, es una empresa muy endeudada esta empresa, pero también gana mucho dinero. Entonces hay que tener cierto margen de solvencia para este tipo de empresas, con mucha precaución, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la tercera mayor empresa del mundo en este sector y la mayor de Europa, con lo cual no es ninguna tontería. Lo que ocurre es que Grifols está altamente endeudada. Por otro lado, tenemos, como siempre digo, un gráfico muy sucio porque en diario no se ve muy bien lo que está sucediendo, pero si lo ponemos a semanal o mensual, ya vemos otro tipo de gráfico, ¿verdad? Mucho más bonito. Tenemos una gran subida que viene desde el 2010, donde no ha dejado de subir y con sus pequeñas correcciones nada interesantes, y de repente ahora tenemos una subida bastante curiosa. Es de las pocas acciones en las que yo recomiendo seguir la EMA de 50 sesiones y 200 sesiones a pesar de estar en semanal, ¿vale? En semanal nunca utilicéis la media de 50 y 200 sesiones como hago yo, que solo la utilizo en diario. Aquí sí, porque es una empresa que se mueve muy lentamente. Fijaros, desde el 2010 hasta el 2020 subiendo sin ninguna corrección importante. Y es ahora cuando presenta máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y va rompiendo soporte tras soporte. Y ya hablamos hace mucho tiempo, cuando estaba en esta zona, que alguno me criticó por decirlo, que Grifols tenía toda la pinta de ir a visitar el 38.2 de Fibonacci, debido a que estaba marcando muchas debilidades sin ningún tipo de fuerza. Y fijaros, al final lo está tocando. Y alguien me comentó el otro día, bueno, entonces es momento de comprar. Y yo le contesté por privado, pues no, macho, no es momento de comprar, porque a mí lo que me gusta es saber lo que va a hacer cuando toca ese soporte. Y si lo atraviesa y duerme por debajo, no es momento de comprar. No lo es. Si duerme por debajo, es momento de esperarlo en el siguiente soporte. Lo único que podemos que hablar en semanal, que está presentando cierta fortaleza al tener mínimos decrecientes, ojo, en semanal, y los mínimos en el MAC parece ser que quieren subir, pero este último que está dejando le va a romper esa línea de tendencia, así que tampoco podremos hablar de divergencias. Si no tenemos ningún punto a favor, el único punto que tenemos es que está tocando un soporte como es el 38.2 de Fibonacci, que es bastante corrección, pero no hay ningún tipo de divergencia alcista, pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque la única divergencia alcista que podíamos tocar eran estos mínimos crecientes y máximos crecientes en el MAC
mientras aquí teníamos máximos y mínimos decrecientes, se está empezando a anular, lo cual quiere decir que no es momento de comprar. Mucho cuidado, ¿vale? En diario podemos ver más o menos lo mismo. Tengo que comprimir un poquito el gráfico para que lo veáis. Donde teníamos mínimos decrecientes y en el MAC marcaba más o menos lo mismo. Aquí tenéis, pero se está anulando. Así que cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con Grifols porque puede seguir las caídas. Sin ninguna duda, si tiene una mala noticia, el exceso de endeudamiento le va a pasar factura, no gana todo lo esperado, podríamos tener debilidades mayores. Así que cuidado, ¿vale? Paciencia con Grifols, es una empresa muy lenta y aunque tú intentes entrar, aunque tengas que entrar a 17 euros, te da igual, porque a partir de 17 euros hasta 24, que es el precio objetivo que le he dado a los expertos, incluso podía llegar a intentar a romper máximos en 33, 32, que te da igual si lo rompe o no, porque si tú has comprado en 17 y se dispara hasta 33, pues prácticamente has obtenido un 100% de beneficio, lo cual es una noticia estupenda, pero tardará sus años. Así que, ¿qué más te da comprar en 15 que 17? Paciencia, ¿vale? Porque a lo mejor lo puedes comprar en 14, en 13 o en 12. Paciencia con Grifols. ACS. Bueno, pues ACS estamos a la espera a ver de lo que quiere nuestro amigo Florentino hacer con esos 5.000 millones de euros que le están viniendo ya, se lo van a traer los Reyes Magos. No sabemos si quiere reducir la deuda neta a cero, quiere comprar, aumentar la participación en alguna otra empresa, comprar alguna autopista, yo qué sé lo que quiere hacer el señor Florentino. Tampoco nos mantienen muy informados. Lo que sí está claro es que está dejando una estructura muy fea, porque lo único que hace es perder la media de 50 sesiones, el precio por debajo de la media de 50 sesiones fuertemente, además con caídas fuertes, y luego intentar recuperarlo. Por el camino, un par de gaps sin cerrar y encima doble hueco, lo cual indica doble de fortaleza para ir a cerrarlo. Y ahora mismo el precio está por encima, así que seguramente en los próximos días o semanas irá a cerrar este hueco. Está jugando muchísimo con el soporte del 61.8 de Fibonacci. Y bueno, está muy cerquita, está ahora mismo rondando entre este soporte de aquí, que es uno de los más feos, que es el 78.6 y el 61.8 de Fibonacci. Está el precio oscilando entre esas dos zonas. Y la media de 50 sesiones está por debajo de las 200. Se aproxima poco a poco, pero ahora mismo está en una tendencia bajista clara porque la media se está alejando. Intentaba recuperar el precio, pero no ha podido ser y al final se va a la baja. Como lleva mucho tiempo así, no tiene ninguna fortaleza y está a la espera de resultados. Además, los 5.000 millones pues es un punto muy importante para saber. No es lo mismo reducir de dejarla a cero que invertirlo para ganar dinero. La deuda controlada es beneficio, ¿de acuerdo? Si tú intentas pagar toda la deuda y resulta que con ese dinero podrías haber ganado más dinero que lo que vas a ahorrarte de los impuestos, no, de los beneficios que obtiene el prestamista, pues no tiene ningún sentido. Ya veremos lo que quiere hacer, pero para mí que esta acción está esperando noticias y resultados. Ya sé que es una empresa que entrega un dividendo suculento, muy, muy grande, y bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de tradearla, ¿vale? A mí me gusta mucho quitar el gráfico. Lo tengo ahora mismo ajustado a dividendo, donde lo podéis ver aquí, ajustado a dividendo. Y a mí me gusta quitarlo para analizar este tipo de empresas que dan estos dividendos tan grandes porque afectan mucho a la cotización. Dejan huecos sin cerrar, sin cotizar, que no son visibles si tenéis puesto este apartado de aquí. Así que ACS toca esperar hasta nuevas noticias. Seguramente si presenta unos excelentes resultados anuales, podemos ver que rompa este soporte e intentar otra vez romper este máximo, que más o menos está en 27,50 €, pero ya veremos. Yo apuesto más a que va a visitar el soporte de los 50% de Fibonacci que pasa por el 18,6. Además sería bastante sano para ACS. Hay un suscriptor que me ha hecho una apuesta, a ver quién gana. Desde aquí te mando un saludo, amigo. Bueno, vamos ahora con IAG. Bueno, se me olvidaba comentar, Ferrovial tiene un corto abierto de 0,58 que lo modificó el día 1 de este mes, donde antes era 0,60. Es decir, hay una pequeña reducción de cortos en Ferrovial, muy pequeña, pero ya sabéis que, bueno, los cortos actúan, sobre todo los que están invertidos en IAG, ya sabéis cómo actúan, que un día te la suben un 10% y no hay ninguna noticia y de repente te has enterado que ha abierto un corto. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos con IAG. IAG le está afectando muchísimo la variante Omicron. Cuando salía hace 2 semanas, pues hablábamos de una catástrofe. Ahora resulta que ya no es tan catástrofe porque han descubierto
que todavía no hay ningún muerto confirmado por esta variante, porque es una variante pues que causa unos síntomas muy leves, pero claro, tiene una alta transmitibilidad, se transmite muy bien, perdonar el lenguaje, se llama traba la lengua, se transmite muy bien a pesar de estar vacunado. Y eso daba pie a sospechar que podíamos estar ante una nueva etapa de la pandemia, pero parece ser que los síntomas son leves y que todavía no ha producido ningún muerto. Aún así, hay que tener precaución, porque si tiene se transmite muy bien, me voy a volver a trabar otra vez, se transmite muy bien, puede dar pie a aquella gente con el sistema inmunitario muy débil que le puede afectar. No creo que se lleguen a saturar las UCIs, no creo que tengamos un problema como tuvimos a principios del 2020, pero sí habría que tener ciertas precauciones. Nada más. Por lo visto, esta variante no era tan chunga como nos estaban intentando hacer ver y aquí vemos el resultado. Caída estrepitosa con un gap tremendo y resulta que ahora está rebotando al alza para intentar cerrar ese gap. Que si lo veis en el dibujo, la media de 50 sesiones y el gap coinciden muy bien, con lo cual yo apuesto a que va a cerrar el gap en un 84,5, un 85, más o menos, un 84. En 1,84 € llegará. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahí? Pues como veis tenemos máximos decrecientes. No tenemos una señal de divergencia en el MAC ni en el RSI. No tenemos nada a lo que agarrarnos, simplemente una caída de precios muy alejada de la media de 50 sesiones y una recuperación hacia ella. Yo lo que estoy viendo aquí es un gráfico débil, como le pasa a PharmaMar, un gráfico muy débil, en el cual va a hacer mínimos decrecientes y máximos decrecientes, toque a la M de 50 sesiones, posiblemente rompa hacia arriba y luego vuelta a caer. ¿Dónde parará? Pues no lo sabe nadie, porque depende mucho de las noticias. A ver qué resultados anuales presenta IAG, que seguramente no serán buenos, porque no lo van a ser. Perdió 1.000 millones en el primer trimestre, otros 1.000 millones en el segundo trimestre, luego perdió 500 y pico en el tercer trimestre y ahora pues a ver cuánto pierde. Esperemos que no sea mucho, pero no son buenas noticias. Eso sí, tenemos un gap en 1.15, 1.16 aproximadamente que está sin cerrar y está muy cerca, el precio está muy cerca de ese gap. Si pierde con fuerza, fijaros que trazamos aquí una línea que son los 1,50 € y llegó a dormir por debajo, en 1,49 €. Así que ya sabéis lo que yo digo, si duerme por debajo, malas noticias. Pero esto tardaremos en verlo de 2 a 3 semanas. Así que seguramente yo juraría que irá a cerrar el gap en 1,16, pero ya veremos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un like y recordad lo que hablábamos al principio. Tenéis que compartir para intentar llegar a las 3.000 visualizaciones y darle un puntito más al canal para que siga creciendo. Si no, pues ya veremos a ver lo que ocurre. Con 2.000 visitas por vídeo va a ser muy difícil poder continuar con el canal. Así que nada, como digo siempre, os mando un saludo a todos y chao.